estos encuentros íntimos, donde, bueno, ahora me comentaba también aquí un asiduo, ¿no?, aquí a las sesiones, de que había visto pues, que la fotografía, pero que el formato no lo entendía exactamente a nivel de qué estábamos enseñando, ¿no? ¿Qué es esto de un webdoc o un documental para la web? Y bueno, la idea hoy, más que hablar del formato en sí, del documental o de la web en sí, es hablar básicamente de fotografía. Es decir, es hacer un viaje, estamos aquí en Maltair, y la idea es hacer un viaje por diferentes espacios del mundo. Esta es la excusa, viajar, pero además lo hemos vinculado, como sabéis, a Interdocs Barcelona, que es un evento que hacemos la última semana de mayo, en Barcelona, parte del Docs Barcelona, Festival Internacional de Cine Documental, y cada mes, desde junio pasado, hacemos un descanso porque también un servidor viaja, ¿no? También no tanto arriba a Guatemala, pero sí a Colombia, pues tenemos familiares, y también me toca pasar el verano fuera, y también partimos un poco del meeting point y dejamos 3 o 4 meses para descansar un poco en verano. Pero la idea es que cada mes traemos a gente, y hoy estoy especialmente feliz porque me ha costado mucho, básicamente, traer a Miquel y a Isabel, y han hecho un largo viaje hoy incluso para llegar aquí a tiempo. Y ya lo invité hace 2 años y medio, 3, en el primer Interdocs en La Pedrera. Miquel es un hombre que viaja mucho, no pudo venir ese día, y me quedé con ganas de que lo presentara, y aún los tengo, ¿no?, en la conferencia, que presentara en su momento, en 2013, Alma, que es un proyecto, creo que salió en 2012, fue considerado el mejor documental interactivo pues por WordPress Photo, creo, también, estuvo en el Ifadogla, bueno, ganó también una parte. Y creo que es muy interesante como proyecto, pero sobre todo su trayectoria vital como fotógrafos, como realizadores, como personas que han seguido y que a través de la foto explican o pueden expresar historias. Entonces, voy a pasarles la voz a Miquel y a Isabel, harán una introducción sobre ellos mismos, sobre lo que nos van a enseñar hoy, y después vamos a pasar un trocito cortito del documental para que después quien quiera pueda ir más allá, y vamos a enlazar esto con una sesión de preguntas y de networking detrás, haciendo unas cervezas a partir de las 8, que sabéis que invita a la casa. Damos un fuerte aplauso y empezamos con Miquel. Hola, buenas tardes. No sé si funciona. Somos los dos franceses. Isabel es periodista y escritora. Yo soy fotoperiodista. De hecho, me volví fotógrafo por accidente. Estuve viajando hace unos 25 años ya en Guatemala, y tuve la oportunidad de ir en un campamento de refugiados en un momento bastante trágico de la historia de Guatemala, donde había masacres hacia las poblaciones indígenas mayas. Y es así que, como lo dice también Rigoberta Menchú, me nació la conciencia, y hablando con los refugiados, muchos en sus testimonios, en esa época yo era un turista, me decía: cuando vuelves a tu país, por favor, llévate mis palabras y cuéntasla en tu país, para que sepan lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Y es así que tuve las ganas de hacer testimonio y poder, a través de la fotografía, pero también a través de los escritos, decir lo que estaba pasando en Guatemala, que hubo un genocidio, que muy pocos lo saben, que ha sido el genocidio más terrible del siglo XX en América Latina, y tuve ganas y la necesidad de contarlo. Y durante más de 20 años estuve trabajando en Guatemala, tratando de relatar un poco lo que estaba pasando en este país. Resulta que después de haber hecho un trabajo que se llama La verdad bajo la tierra sobre el genocidio, y después de la firma de la paz en el 96, me di cuenta que Guatemala estaba viviendo otra guerra en tiempo de paz, y que esa otra guerra tenía como consecuencias tantas víctimas como durante el conflicto armado, y quería entender el porqué. Entonces empecé a hacer un trabajo hacia esta nueva violencia en Guatemala. Empecé a trabajar en la cárcel con los mareros, que en ese entonces son los que eran encima de toda esa violencia,
Y me interesaba más que el fenómeno de malas, me interesaba más el por qué tantos jóvenes que tenían 12, 14, 16 años se metían en ese tipo de pandillas, masacrando, asesinando, violando, para existir. Y dentro de ese proceso, dentro de ese proyecto que duró más de 5 años, el trabajo de campo, conocí a Alma. Me interesaba también tener la voz de una mujer que había participado en esa pandilla y entender por qué una mujer tenía esa necesidad también de expresarse, porque al final de cuentas la violencia es una manera de existir dentro de una sociedad también muy violenta, y por qué esa mujer tuvo esa necesidad de utilizar esa arma que es la violencia, como lo dice ella dentro del documental, para protegerse también de la violencia de los hombres. Entonces conocí a Alma pensando que la iba a conocer 2 o 3 veces, o sea, 2 o 3 encuentros, el tiempo de generar una cierta confianza mutua para poder tener su testimonio y a lo mejor poder hacer una foto de su ámbito social. Y resulta que poco a poco pues construimos una amistad y de hecho es ella primero que me dio las ganas de hacer algo específicamente sobre ella. Y lo primero que pensé es hacer un libro, y es cuando entra Isabel en ese proyecto, ya que es escritora. Entonces le propuse de hacer una historia, pero a través de una novela, contando la historia de Alma y con mis fotografías. Pues no sé si quieres comentar cómo nació el proyecto del libro, cómo lo pensaste. Sí, pero pues es un poco difícil. Perdón por mi manera de hablar, que no soy nada como Miguel, pero voy a probar de explicar un poco cómo entro en esta cosa. Es un poco difícil de hablar ahora del libro porque, claro, que la idea fue primera de hacer un libro, y por eso me llamo Miguel, me contó la historia de Alma, y pues trabajando para hacer este libro nació el web documental. Y pues haciendo el documental hemos hecho el libro después, que es una manera un poco... Porque a este punto, cuando hemos empezado a trabajar sobre el documental, o dejado el hecho de escribir el libro, lo he dejado para el fin, ¿no? Y es muy interesante porque es una cosa muy completa, y lo vamos a ver sobre el tema de las fotos, pues de la voz también de Alma y de los textos con las fotos. Entonces, jamás en mi vida tuve la experiencia de trabajar sobre una historia como eso, ¿no? En el sentido que hacer un film no es la misma cosa que hacer un libro, no lo cuentas de la misma manera, y entonces nos dio la posibilidad de ir muy, ¿cómo se puede decir? Profundamente en esta temática de la violencia, de los jóvenes que entran en la violencia, cosa que como franceses lo vivimos en nuestro país de otra manera, pero ahora la historia de Alma empieza a tener un sentido un poco más fuerte para nosotros también, que no es solo un país de lejos, ¿no? Que estos jóvenes que se buscan una familia en la pandilla o en una secta o en la religión, en todas esas cosas. Y nada, y pues Miguel tu peux continuer peut-être à raconter l'histoire, pero sí, claro que hay una narración que inventar cuando tienes la suerte de encontrar un personaje como esta, que es muy fuerte, porque Alma está la historia de tantos jóvenes, de tantas personas que viven con la violencia, sin protección, sin todo eso. Entonces, la narración fue muy interesante porque al principio fueron las fotos de Miguel y todo su trabajo sobre la violencia, que fue la base de todo esto. Y pues nos ha dado la posibilidad
de poner la luz en Alma y su historia, pero de una manera, ¿cómo decir?, isolada de todo el resto, ¿no? Aislada, isolada, sí. Y eso es muy interesante y lo permite el web. Eso era posible porque lo vamos a presentar, pero podemos mostrar toda esta situación en Guatemala y dejar Alma hablar de su historia sola, ¿no? Con cada uno que mira al web documental. Entonces es muy interesante esta fórmula porque nos permite de poner luz en las fotos, en las personas, pero en una manera separada y mucho más fuerte de lo que lo hemos vivido, ¿no? Lo repito, es Alma que nos dio realmente el interés de hacer esto, de hacer el libro, de hacer el web documental, el documental para la tele. Cuando nos nació ese interés, lo hablamos por supuesto con Alma, a ver cómo ella lo pensaba, lo analizaba, y tardó casi 1 año y medio antes de darnos la luz verde, para decirnos si estoy dispuesto en participar en este proyecto. Porque lo teníamos muy claro nosotros, que si hacíamos todos esos proyectos, era también para tener una reflexión sobre lo que está pasando allá, pero también lo que está pasando aquí, en nuestros países. Como lo dice Isabel, tenemos también en Francia un fenómeno de mucha violencia en los suburbios. Hoy en día, con muchos jóvenes que se meten en un radicalismo religioso que se aparente mucho en lo que está pasando en Guatemala. Alma hubiera nacido en un suburbio de París, tal vez hubiera sido también, se hubiera ido en Siria a hacer un kamikaze o lo que sea. Entonces nos parecía muy importante hacerlo con ese enfoque, de poder utilizar el testimonio de Alma para hablar, para liberar la palabra también en nuestros países, para que los jóvenes puedan hablar de lo que está pasando aquí en sus pueblos, en sus comunidades, en sus escuelas. Entonces, ese enfoque que también a Alma le gustaba. Ella quería que su testimonio pudiera ayudar a otros jóvenes a no caer en lo mismo. Y por eso ella aceptó ese proyecto y por eso también nosotros lo hicimos. Todo ese proceso ha sido muy largo, o sea que entre el momento que empecé el proyecto sobre la violencia en Guatemala y el momento que empezamos realmente a filmar su testimonio, pasó casi 4 años. Pero es el tiempo también necesario para nosotros, para entender el mundo en el cual nos metemos y también para crear y generar una confianza mutua, para también que Alma se sintiera lo suficientemente en acuerdo con nosotros para liberar su palabra, para decir cosas que nunca lo había dicho antes. Nos decidimos alejarnos de la ciudad. Unos amigos nos prestaron una casa fuera de la capital y nos encerramos 1 semana con Alma en una casa. Hicimos un estudio dentro de esa casa y cada día durante 2 horas pues hemos filmado su testimonio. De todo esto sacamos 40 minutos, que cuando uno lo ve tiene la sensación de que es un testimonio que dura solamente 40 minutos. Pero todo estaba nosotros conocíamos muy bien su historia, entonces habíamos, como en una película, habíamos hecho un tipo de guión sobre los temas que ella tenía, sobre los cuales queríamos ella y nosotros hablar. Entonces,
la manera en que nosotros pensábamos también el web documental era muy distinto a lo que se había hecho hasta la fecha. Los web documentales hasta Alma eran muy como un juego video, o sea, de una manera que no era de la nuestra época. Nosotros no hemos crecido con esto, entonces nunca lo hemos entendido, pero pensábamos que podíamos utilizar la web y internet justamente para que se volviera como una herramienta educativa y de reflexión. Entonces, seguramente que es la primera vez que un web documental de hecho es lineal, o sea que es un testimonio que durante 40 minutos Alma nos habla, nos cuenta su vida, la manera en que entró en la pandilla, el por qué. Entendemos que antes de utilizar la violencia, esos jóvenes, porque al final de cuentas, Alma es la voz de miles de jóvenes. Entonces, al escuchar Alma, escuchamos a miles y miles de jóvenes que han vivido lo mismo que Alma. Y entendemos, como lo dice muy bien en un momento dado en el documental, que todo eso ella estaba dispuesta a matar por amor, por recibir ese amor que nunca había recibido en su casa, esa atención que nunca ha recibido, el hecho de que dentro de la sociedad guatemalteca, por ser mujer, por ser indígena, por ser todo, no existe, no tiene futuro. No tienen esos jóvenes, esos miles de jóvenes, no tienen la capacidad de proyectarse en un futuro mejor que el de sus padres. Y eso hace que esos jóvenes, por el simple hecho de tener la sensación de entrar en una familia, que es la pandilla, y recibir ese amor que nunca recibieron, están dispuestos a matar. Entonces, claro, nosotros al entender esto es muy difícil. Ya nada es blanco y negro, todos son matices de grises. Y eso es lo que queríamos también demostrar dentro del web documental, que todos son matices de grises que nosotros y yo, si hubiera nacido en su lugar, tal vez hubiera hecho lo mismo. O sea que yo no soy mejor que Alma. Lo único es que tuve esa suerte de nacer en otro ámbito, en otro mundo que me dio más oportunidades que ella. Porque, como lo van a ver, tal vez vamos a pasar 5 minutos, Alma se expresa muy bien, es una mujer muy inteligente y cayó en la pandilla a los 14 años, el día que su madre le dice: hija, yo no tengo los recursos necesarios para que sigas estudiando. Y ella sabía que en el mundo en el cual había nacido, la educación era el único camino para poder salir de ese infierno. Y en el momento que le dijo esto su madre, era como condenarla a vivir la misma vida. Y es cuando ella decidió entrar en la pandilla. No sé si podemos pasar los 5 primeros minutos, que son... Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Yo sabía desde el principio que las reglas eran matar, robar, extorsionar y otras cosas que se hacen dentro de la pandilla. Bueno, al inicio, que cuando llegué a la casa donde la tenían a esta chica, mis homies, y la violaron. Y yo miraba cuando la estaban violando, pero luego me dieron la orden de matarla, pues porque nos podía delatar con la policía y todo esto. Entonces no teníamos arma,
porque en ese momento no había ninguna arma y pues me dijeron, tienes que matarla, no sabes cómo, pero tienes que matarla. Entonces con mis compañeros que me ayudaron a hacer esto, había botellas, envases de vidrio, de cerveza, estábamos bebiendo, había unos cuchillos, machetes, desarmadores, y esas cosas podrían ayudarnos a nosotros. Primero, un homie que era mi mejor amigo y todo, la agarró y la estaba estrangulando, pero la chica no pasaba nada, no moría. Y luego quebramos las botellas de vidrio y las puntas que quedan en los envases, se las metimos dentro del cuello, en partes donde podría morir. Y también usamos desarmadores, cuchillos y todo eso. En realidad esto es difícil porque ella me suplicaba mucho por sus hijos y a mí esto me dolía mucho, pero al final lo hice por sentirme una mujer valiente delante de todos mis homies, y lo hice pues para dar el segundo paso, que era integrar ya directamente en la pandilla. Ella me suplicaba mucho, pero al final mi odio, mi rencor que tenía dentro de mí no la escucharon, y lo hice, pues la maté. Y pues yo era una adolescente, no sabía qué iba a pasar, me sentía muy nerviosa, fumaba muchos tabacos y quería despejar mi mente para... Bien, no lo vamos a mirar todo. Mucha gente ya lo ha visto. No, la cosa interesante es cómo hemos trabajado. El hecho de hacer un web documental fue motivado por una sola cosa al principio, fue el hecho de tocar un público que no está en su casa a mirar documentarios complicados a las 11 de la noche en casa. Entonces los jóvenes no es el público que mira los documentarios. Para nosotros era muy importante de tocar a esta gente. Entonces una idea era de ir en el web, ¿no? Porque hay un público más joven, más... Pero ¿cómo hacer? Lo ha explicado, lo ha comentado Miquel. Claro que con esta historia era difícil de hacer lo que se hacía, entonces historias un poco así como juegos, etc. Entonces hemos trabajado mucho con nuestro productor para pensar, porque cuando se habla de web documental, una cosa muy importante es pensar a la experiencia que va a ser lo que mira. Es la palabra que usamos, la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que vamos a dar? Porque es muy diferente si tú eres con tu computadora solo, es una experiencia, y si tú eres en familia o con gente en tu casa a mirar la televisión, es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Y la experiencia que hemos visto un poco, solo en principio, es cuando una persona te va a decir cosas íntimas, difíciles, tú te pones en una cama, con silencio, solo las dos personas, en huis clos se dice en francés, no sé cómo se dice en español, pero en huis clos, dos personas solas. Entonces, todo este negro aquí hace que estamos solos con ella. Y cuando uno te cuenta una cosa, tú miras su cara, ciertas veces estamos con ella, y otras veces lo que te cuenta, tú imaginas imágenes. Y eso es la experiencia que hemos trabajado a dar a la gente, ¿no? Cuando Alma habla de su historia, ciertas veces todo el trabajo inmenso que ha hecho Miquel en Guatemala
hace un film y cada uno puede decidir si está con alma o mira las imágenes o los dos. Hemos encontrado gente que no puede dejar alma, hay otra gente que no puede mirar alma porque es muy difícil, lo que dice es muy difícil, entonces se queda en el otro puesto, o gente que hace uno solo con ella, otro para ver las imágenes. Entonces la experiencia es muy diferente según la persona que la vive, ¿no? Entonces eso era muy interesante. Y pues la cosa interesante también es que era difícil dar un testimonio como esto sin dar a la gente informaciones, cosas para entender. Porque claro que Alma nos cuenta la historia, pero hay que saber cosas sobre Guatemala, por qué están en ese estado, la gente sola, esta violencia, los mayas, la historia. Pero, lo puedes mostrar, era posible, el web lo permite de separar estas cosas que queremos decir, pero no ponerla en el momento que pasamos con Alma, ¿no? Entonces hay una parte grande de los módulos de explicación, ¿no? De toda esta situación, el país, la gente, por qué esta violencia, las armas, el conflicto armado, todas estas cosas. Y siempre con la base de las fotos de Miguel, que ha trabajado sobre todo. Entonces, claro que era muy rico, ¿no? Entonces hemos trabajado con Amnistía Internacional para reunir muchos datos. Hay que decir también que hemos trabajado con un autor de cómics. Sí, un autor de cómics que ilustraba lo que no se podía mostrar a través de la fotografía. Uno, porque era demasiado fuerte y a veces tampoco vale la pena mostrarlo de manera tan cruda. El trabajo que hicimos con Amnistía Internacional fue también la creación de un libreto educativo que se puede descargar en la web de Amnistía para las escuelas, porque en muchas ocasiones los maestros utilizan este web documental para trabajarlo con los jóvenes y a través del libreto educativo hecho por Amnistía Internacional. Y desde hace 3 años, desde que sacamos el web documental, pues Isabel y yo pues vamos de manera muy seguida en las escuelas. Yo, por ejemplo, la próxima semana me voy una semana en Lyon, en la universidad, en los colegios, para hablar de esto con los jóvenes. Luego me voy en la isla de la Reunión, también 10 días para hablar de esto. O sea que vemos que hay mucho interés de parte de los maestros, porque también los maestros no saben cómo abordar el tema con sus propios alumnos. Y a veces es más fácil con personas de afuera que con los mismos maestros. Y eso era la meta del por qué hicimos todo este trabajo. Todas estas, como lo decía Isabel, todas las fotos, pues son 20 años de trabajo en Guatemala, trabajando sobre muchos temas que sean culturales, de derechos humanos, de derechos de la mujer, sobre la violencia. Lo que queríamos es despertar un poco la curiosidad y el interés hacia el público que pudiera ver este web documental para informarse un poco más. No solo sobre Guatemala, pero también lo que está pasando aquí. O sea, lo interesante cuando lo mostramos en las escuelas
es que al final de cuentas no mostramos del dedo a una persona específica. Aquí, bueno, en Francia, por ejemplo, que hay mucha migración, tampoco designamos a una persona, pero ellos se reconocen en alma, siendo indígena, pero es como si fuera extranjera en su propio país, por tanta discriminación, tanto racismo, por ser mujer también muchísima discriminación. Entonces muchos jóvenes ven a Alma como un doble, y la vida de Alma como lo que están viviendo ellos mismos en Francia. Y al final ellos también utilizan de una cierta manera la violencia, de otra manera, pero también se expresan. Cuando no tienes de otra, pues lo único que aprendiste es existir a través de la violencia. Bueno, ahora está en idioma inglés, pero está en 4 idiomas: en español, en inglés, en alemán y en francés. Aún no está en catalán. Pero pronto. Y en las escuelas, cuando estamos en las escuelas, las discusiones con los jóvenes están fantásticas. Hay un grupo de teatro amador, no profesional, de la banlieue, del suburbio de París, que lo descubrió por caso en internet. Entonces la idea de ponerlo en internet era buena, porque ellos han hecho en Google violencia, porque eran buscando cosas sobre violencia para el próximo espectáculo que hacen cada año, y llegan a Alma y nos llaman y nos piden si pueden hacer un espectáculo de teatro a partir del web documental y del libro. Y entonces han hecho un espectáculo fantástico, podemos decir fantástico, muy maduro, con ballo, música, extractos de lo que dice Alma, partes del libro que recitan porque es muy poético. Entonces, y han puesto todo esto y juntos hacemos una tournée en diversas escuelas. Y hemos grabado todo esto y queremos hacer un film, si podemos buscar los dineros para hacerlo, porque eso es siempre la parte más difícil. Pero es muy interesante porque estos jóvenes, y para nosotros, cuando haces un documentario es para dar a la gente, ¿no? Que la gente tiene que tomarlo y hacer otras cosas. Y eso es fantástico, porque ellos han hecho otra cosa con Alma. La verdad es que cuando lo pensamos y cuando lo estábamos montando, no sabíamos de qué manera el público lo podía recibir, ya que el testimonio es muy fuerte, muy duro, muy fuera de nuestro cotidiano. Y el resultado, sobre todo hacia los jóvenes, fue bastante extraordinario. Muchos jóvenes después nos vinieron a ver pidiéndonos de poder estar en contacto con Alma. Y muchos le enviaron cartas diciendo que lo que has hecho, Alma, es muy malo, pero te entendemos y tenemos compasión contigo. Tienes que luchar, tienes que andar en un camino mejor. O sea, y tenemos decenas de cartas de alumnos y alumnas que tuvieron esa necesidad de escribir a Alma, de enviarles videos, de hacer una obra de teatro en la isla de la Reunión. Hay otra escuela que quieren hacer también una obra de teatro con Alma. O sea, vemos que está tocando algo
que al mismo tiempo es muy lindo, pero que da miedo, porque eso quiere decir que algo está también pasando aquí, y que en algo se reconoce, y tenemos que tener mucho cuidado en esto, y hacer todo un trabajo de prevención antes que sea demasiado tarde. Muy bien, pues damos un aplauso a la... Tenemos un ratito para preguntas, 15 minutos de rigor, hasta las 8. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Creo que tú, Rubén, tendrás alguna cosita que decir aquí. Yo después también tengo una pregunta, pero como siempre me gusta que alguien rompa el hielo, te doy la voz a ti, sé que estás estudiando de cerca, estás, como se dice en fútbol, estás siguiendo, ¿no? Marcando de cerca a Miquel y a Isabel. Bien, buenas noches. Mi nombre es Rubén, muchas gracias. Tengo una pregunta. Como webdoc, la narrativa es lineal, pero ¿se considera interactivo? Básicamente por los factores de las herramientas audiovisuales que presenta. ¿Es interactivo? Sí, sí, es interactivo. El hecho que tú puedes estar con Alma o ir arriba y tú te haces tu film al fin. Porque si tú quieres quedarte con Alma 40 minutos, lo puedes hacer, pero la puedes dejar e ir arriba para ver las imágenes. Entonces, a partir del hecho que tú puedes hacer una interacción, claro, es muy diferente del film normal que tú ves en televisión, no puedes hacer nada. O te vas si no te gusta, es la única cosa que puedes hacer, o cambiar de canal, pero no puedes hacer nada. Aquí te puedes dejar 5 minutos, ir arriba, tú te dices sí, pero en este país, como viven, etcétera, tú vas en la parte donde puedes aprender y todo. Eso es el sentido de interactivo. Si tú crees que la interacción es como un juego video, no es interactivo. Si es interactuar tú en la película, lo es. Sí, porque pero nosotros queríamos una interacción muy suave, ya que el contenido es muy fuerte, queríamos algo muy suave. Y controlado, porque al fin sí, claro que sabemos lo que puedes hacer, no es un hecho que tú puedes hacer tu historia en el orden que quieres. Son ejemplos de web documentales que tú vas aquí, si tú vas aquí vas a encontrar eso y pues así no era posible con una historia como la de Alma, tienes que controlar, pero puedes interagir dentro de esta cosa. Otra pregunta, a partir de la historia, que dice que a partir del webdoc sale el libro y también de la fotografía, eso lo convierte en un producto transmedia porque tienen una aplicación y todo eso. La pregunta es, al momento de hacer la producción, ¿lo pensaron hacer transmedia desde el inicio? ¿O surgió después? No, para nada. No, al inicio era, bueno, cada vez que empiezo un proyecto dura varios años. El trabajo de campo para hacer esto duró 5 años, entonces pasé casi 5 años en Guatemala, trabajando sobre violencia, pasando meses en la cárcel, sin hacer fotos, para entender también en qué mundo me estoy metiendo, y un mundo peligroso, entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y cada vez que empiezo un proyecto, para mí la finalidad es un libro, mi educación es lo que queda de nuestra historia, y si dedico 5 años de mi vida en algo, por lo menos que quede en un libro. Es cuando conocí a Alma que me dio las ganas de hacer algo específicamente sobre ella. Mi manera de pensar era otro libro, pero específicamente sobre Alma, y dar la voz a una mujer, a 2 mujeres,
fue Isabel que escribió el libro. Y es después que, donde pensamos cómo hacer llegar, como lo decía Isabel, hacer llegar esta historia hacia los jóvenes. Y se sabe que los jóvenes pues cada vez leen menos, pero cada vez ven más internet. Y pensábamos que era seguramente la herramienta más interesante para llegar a ese público que queríamos tocar. Ponerlo en el web no es peligroso para ella. Pues sí. Bueno, el día que Alma integró una pandilla, sabía que ponía su vida entre comillas. Lo que sí hemos hecho es que ese web documental no se puede ver en Guatemala. Hicimos un bloqueo geográfico en toda esa zona de América Central para que no se pueda ver, por protección hacia Alma, pero también hacia su familia. Hola, buenas. Yo he llegado 15 minutos tarde, entonces no sé si lo que voy a preguntar ya lo habéis comentado. He leído, tengo dos preguntas. He leído que el presupuesto que teníais era de unos 550.000 euros. Entonces me preguntáis, ¿cómo podemos, qué nos recomendáis para conseguir un presupuesto como este? A los que también hacemos documentales, etcétera. ¿Qué trucos, qué dónde ir? Y lo segundo es, desde fuera, nos lo habrán dicho más de una vez, no parece que cueste 550.000 euros. O sea, ¿realmente cuesta eso? Bueno. En esto... Nosotros no hemos manejado 10% eso. más o menos. De eso no hemos visto nada. Tenemos que tener, para obtener esto, tienes que tener un buen productor, lo que tuvimos. Más técnico más que otro. Porque, por ejemplo, eso de las dos films que puedes ir era técnicamente muy difícil porque hablamos de hace 5 años y la tecnología es muy veloz, ¿no? Entonces, hoy sería más fácil. En esta época era muy difícil de hacer esto, de desarrollar, no sé cómo. Entonces, la mayor parte de los dineros fueron en estos puestos de técnicos. Claro, de hacer 2 viajes en Guatemala para dos, pero y pues el trabajo de Miguel 5 años, puedes imaginar que no está en esos 500 puesto. Que creo que es mucho menos, pero oficialmente no sé por qué lo tienen que decir así. Pero los 5 años de trabajo no están incluidos en esto. El productor no pagó esos 5 años de trabajo. ¿Cuál es el nombre del productor para contactar? Es Pupio, se llama Pupio. Sí, pero no, tenemos que decir que hicieron un trabajo muy fuerte, porque un proyecto sobre una mujer de Guatemala no es tan fácil de defender en las canales de televisión. Y te puedo decir una cosa, hace como 6 meses me fui en una reunión de web documental, todo esto con todos los grandes canales, los que compran, los que financian, y al fin del día me dijo, este año Alma no tenía dinero. Hace 5 años era posible, hoy es mucho más difícil, porque había este espíritu, ¿no?, de laboratorio, de cosas un poco, sí, es un poco extraño, es una historia que normalmente no es tan glamour y todo, pero la hacemos y Arte lo ha hecho. Este año no sé si lo habían hecho. Y Upior fue muy bueno para esto y buscar los remedios para ser innovativos, haciendo una historia muy clásica de testimonio, ¿no? Era la primera vez. Hola, yo también llegué un poquitín tarde, no sé si ya lo han mencionado, pero quisiera saber, el equipo que trabajó en el DocuWeb, ¿cuántas personas eran? Y si ustedes se implicaron también en el trabajo técnico. Sí. Bueno, en el trabajo de campo
primero estuve solo, después con Isabel. La semana de grabación tuvimos un técnico de sonido que al inicio le habíamos dicho no estarás dentro del cuarto con Alma porque aún no te conoce y no queremos que tu presencia sea un elemento extraño para ella y que no se siente a gusto. Pero cuando llegó pasamos varios días antes de empezar y bueno, hubo conexión entre los dos y al final se quedó con nosotros en el cuarto. Y luego cuando empezamos todo el trabajo en París, pues no sé, tal vez... 15, no siempre juntos, o sea, en cada paso había gente nueva, otras que salían, otras que entraban, pero hubo un equipo muy fuerte y nosotros lo hemos seguido todo este proceso del inicio hasta el final. ¿Y ustedes mismos rodaban? Sí. Pero dinero invertido, porque uno de los temas es que este tipo de documentales no se recuperan. Claro, porque tú lo puedes ver sin pagar nada. Y tienes cuenta que como más de 1 millón de público, ¿no? Te das cuenta en cinema. El problema de esa economía es que no te da la posibilidad de hacer otro proyecto después cuando tú tuvo un suceso como fue lo de Alma. Y eso es terrible, porque fue muy difícil para nosotros dos de sobrevivir a esto y seguir adelante con otros proyectos, pero de cero, con un montón de premios, pero nada. Peor, porque también delitos del tiempo trabajando sin tantos dineros. Entonces es difícil. Y, por ejemplo, yo estoy en una sociedad de autores en Francia, la SCAP, que está pensando cómo podemos hacer para un poco de dinero que tienen que volver a los autores. Entonces, ahora han hecho acuerdos con las televisiones públicas que difunden web documentales, que cada año pagan una cifra, ¿sí? Tipo en italiano, algo y hemos hecho tarifas que cada autor recibe un percentual cada año de difusión de su cosa. Pero es el principio, exacto, pero es muy difícil de calcular, porque sabes, no puedes decir, hablas 40 minutos, otros 10 minutos, es interactivo o no, tú te tomas 6 meses de trabajo o 5 años, y entonces es muy difícil. Entonces todo este pensamiento es el principio, pero es necesario. Claro. Pero el debate al final de cuentas es, ¿Internet debe ser gratis o no? O sea, todo eso es un trabajo. ¿Ese trabajo merece ser pagado o no? Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo gratis por Internet y los jóvenes que lo ven no se dan cuenta que detrás de esto hay riesgos físicos pero económicos. Hay todo un trabajo. Hay implicaciones personales, hay consecuencias dentro de la vida de los autores. Y no lo pensamos, esto no se calcula. Pensamos que Internet y muchos, eso también Upian, nuestro productor, él lucha para que sea gratis. Pero, no sé, cuando vas al cine pagas tu entrada para ver una película, porque hay mucha gente que trabajaron y que necesitan recibir algún pago de una manera o de otra. Internet, pues es un debate que aún no hay respuesta, pero que yo creo que de una manera o de otra no tendría que ser tan gratis, porque tampoco, primero, no nos damos cuenta del trabajo y luego es una manera de no respetar el trabajo de uno. O sea, si lo tienes de gratis, primero, si pagas, lo mirarás 40 minutos. Si lo tienes de gratis, lo mirarás 2 minutos, te irás en otro y... O sea que
es toda una educación que tenemos que hacer también hacia el público para que se den cuenta que pues, pagar €1 para ver este documental tampoco no es demasiado. ¿En qué momento del proceso de la investigación, de los 5 años, en qué momento vosotros trabajasteis el proyecto desde el primero, sabiendo que tenía una relación con lo que está pasando en Europa también, con la gente joven? ¿Vosotros en qué momento? Es decir, ¿ya el proyecto lo arrancasteis pensando en que había una relación y queríais hacer una metáfora con lo que está pasando en Francia o en otros países de Europa? ¿O eso apareció después de conocer a Alma? ¿En qué momento el proyecto apareció esa idea? Como pregunta muy interesante. Cuando empecé este trabajo, pasé 5 meses en la cárcel con esos jóvenes y durante 3 meses sin cámara, sin grabadora, para conocerlos y para que me conozcan, para que generar un tipo de confianza. Y viéndolos, escuchándolos, hacía eco en lo que yo escuchaba también en los suburbios de París. Y cuando regresé de mi primer viaje, empecé a decir, tengo la sensación de que lo que está pasando en Guatemala, si no tenemos cuidado, pasará un día en nuestro país. Y todos me criticaron diciendo que estoy exagerando, que aquí nunca podía pasar una cosa así, que no tenemos que mezclarlo todo, y al final de cuentas, pues la realidad me dio razón. Sí, sí, ¿en qué año fue que París, que aquí se escuchó mucho, hubo un año, no me acuerdo, la verdad, creo que hace 5, 6, 8 años que pasó, en París hubieron un montón de problemas en las barriadas, y ahí sí que se hizo esto en toda Europa, se habló mucho, salió, la gente empezó a saber lo que estaba pasando. Coincide un poco en la época. Sí, era como una intuición muy fuerte y al principio, como dice Miguel, pues sí, no es igual, la Francia no es Guatemala, Y al fin, te puedo decir que hoy los profesores que nos llaman para venir a las escuelas te dicen, por favor, tenemos necesidad de esto, porque no tenemos nada. Y la cosa interesante es que y muy hermosa, te juro que te hace, porque cuando los jóvenes de estos suburbios miran a Alma y que tú al fin hablas con ellos y tú dices, pero ¿qué piensas? ¿Por qué Alma se fue en una pandemia? Y todos te dicen, porque la escuela no podía continuar con la escuela. Estos niños que todos los días van a la escuela, pasan una hora a explicarte que la escuela, la educación y la ley y la policía y todo es muy importante, porque si no hay ley, uno es solo y hace esto. Y solo mirando a Alma lo entienden, ¿no? Y pues los profesores pueden hablar muy bien de esto, pero al principio, hace 3 años, la gente nos miraba, estos locos pesimistas de periodistas que ven todo en negro, etcétera, etcétera. Pero era una intuición muy fuerte, porque claro que las 3 cosas que mantienen una sociedad en paz, sobre todo con los jóvenes, es la educación, la ley y la protección de los más débiles. Entonces los niños, si tú ves la violencia que hay dentro de las familias cuando están muy pequeños, es una cosa, no sé el porcentaje, pero es una cosa que explica todo al fin. Claro. Pasé este documental en la cárcel de Perpiñán, al sur de Francia, y pues los presos eran todos de origen árabe o gitanos. Y cuando terminó el documental, lo primero que dijeron es, ¿por qué lo hiciste en Guatemala? ¿Por qué no lo hiciste aquí? Aquí es igual o peor. Pero eso es el valor, no para nosotros para decir, pero es el valor de nuestro trabajo, ¿no? Es buscar siempre una cosa mucho más universal, claro, porque el amor, el odio, la violencia, todas estas cosas. Entonces, ciertas veces, mirar un poco de lejos una cosa que es la tuya, pero no la tuya, a este valor que permite hablar sin
Y eso es el valor que tiene este trabajo ahora en Francia. Y entonces digamos que la construcción del proyecto fue también basándose en este feedback de saber que en algún momento esto se iba a usar para tratar aquí un problema que tenemos actual. También eso desde el primer momento se sumó. Lo teníamos muy claro y desde el principio, desde el primer día con el productor le dijimos, nosotros queremos que se vuelva una herramienta para poder trabajarlo con los jóvenes. Por eso la cosa con Amnistía Internacional, el reto para los profesores. Igual también por eso está interesante que el proyecto tenga una parte más interactiva, porque lo hace menos rudo, menos duro, hace que la gente se entretenga un poco dentro de la dureza de lo que estás contando, ¿no? Un poco hace más fácil digerir algo así. Sí, sí. Pero, ¿sabes? Es interesante porque Arte nos pidió una versión para la televisión clásica, ¿no? Claro. Y no nos dejó hacer el principio del film como lo del web, que lo del web tú te pones un alma que ya te pone su primer crimen, que es una cosa horrible. Es terrible. Pero es muy fuerte y es la verdad que queremos dar a la gente, que pues piensa lo que piensa, pero es una cosa... Pero en televisión eso no lo puedes hacer. La regla fue que hemos empezado en el montaje, Alma dice yo quiero hablar porque los jóvenes tienen que saber todo esto. Hay un valor también, pero claro que no era posible de hacerlo. Entonces la libertad que tienes aquí es mucho más grande. Teníais claro que queríais empezar Exacto. con ese golpe, Muy porque ya he puesto frontal. el play, ya ha empezado, he dicho, Claro. y ahora después de esto no me vas a contar, ya me lo Nosotros has estamos mucho más satisfechos en el resultado del montaje de este de tipo la que web tiene. documental que la versión para la tele, que Clásica es de mucho arte, más que es- suave, exacto. que sabemos desde el principio que Alma está en silla de rueda, cuando en el web documental lo entendemos al final. O sea, muy Pero que al principio se desnuda Y que- y dice ya todo lo que ha y hecho. que muchos después del web documental, o sea, hay un silencio porque la gente no sabe qué pensar, Sí, sí. si odiar, si tener compasión, o sea, lo dejamos al público sin decirles qué tienen que pensar. Y eso también nos damos cuenta que a veces el público no lo soporta, porque en general siempre los guiamos, tienes que pensar que son buenos o malos. Aquí, pues así es la realidad. Tú, con tu educación, con tu sensibilidad, dirás si es buena, si es mala, si tú piensas que hubieras podido hacer lo mismo o no. Y los dejamos sin... A mí es una de las cosas que más me ha chocado cuando lo he visto. El inicio, he pensado, pero después de este inicio, ¿qué más me puedo esperar? De la historia. Bueno, Es una construcción mucho más de cine, ¿no? De cinematografía. Eso me es parece muy que interesante televisiva. también como narración. Y a mí, de periodista, de autor, me dio un sentimiento de libertad muy grande y ha totalmente cambiado mi manera de escribir hoy. Mira. Por el hecho de poder hacer esto, que hay una posibilidad de hacerlo como esto, que es muy fuerte. tenemos el permiso también del director de Altair para que ve que es tan fructífero el debate hoy que nos dan 10 minutos extras porque a las 8 teníamos que cerrar. El problema es que nos queda menos tiempo para ver cerveza, que es una cosa que a la casa le interesa mucho porque si se gasta menos, es muy catalán aquí. Yo tengo una última pregunta muy puñetera, pero ya que estamos en este día, creo que es fantástico el debate de hoy, es el récord que hemos hecho en Meeting Point hoy de 35 minutos casi de debate. Esto es lo que queríamos en Meeting Point, más que presentación, hablar y que la gente estuviera pues aquí a nivel íntimo, ¿no? Pero todos aquí agarrados y Alma se lo vale. Y es saliendo un poco ya de Alma, del tema, que me parece un proyecto transmedia y que gira, ¿no? El documental web da el giro que en arte ya ves en documental lineal, pero si de ruedas no te lo esperas, ¿no? Que esté ahí, que estás sentado en una silla y hemos hecho un poco de spoiler, pero bueno, es lo que tocaba hoy, a los que no lo han visto, ¿no? Mi pregunta es, a nivel de documental interactivo más genérico y de nuevos medios, ¿vale? ¿Por qué en Francia cuando voy a un Frost Video Days o un Cannes ¿por qué se invierte en Francia cada año por el año pasado, casi 15 millones de euros solamente en narrativa interactiva, no hablo de WebDoc, sino en general, y en España 100.000 euros al año? Y estamos a 2 horas, es más, tú estabas casi en Francia hace 2 horas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Tenéis claro? Y de alguna manera fuisteis a Francia directamente, ¿no? A buscar esto y así directamente Alexandre Brachet a Upian y Alexandre Brachet, un productor de Upian, con arte de la manita, 500.000 euros casi, o al menos eso es lo que dice él.
¿Cómo puede ser esto que aquí en España es impensable levantar en Televisión Española, TV3, otros, estas cantidades tan inmensas de dinero, ¿no?, en tan poco tiempo? ¿Por qué se da en Francia y aquí en España no? No sé, creo que tampoco en España, a nivel cultural, lo toman muy en cuenta. El gobierno actual o anteriores no tomaron la cultura como una herramienta necesaria y obligatoria, y es eso que hace que el ser humano es libre de pensar, y tal vez por eso no lo quieren. Cuando ves los medios de comunicaciones también entre Francia y España, lo ves muy pobre aquí, o sea, la prensa escrita, hay muy pocos diarios, hay muy pocas revistas, o sea, como fotógrafo dices, bueno, ¿y dónde puedo publicar mi trabajo? Casi no hay, o sea, hace unos años en el País o en La Vanguardia, hoy en día con lo que publican casi es imposible, o sea, creo que es... Históricamente España está pero muy atrás de Francia. Pero hay otra cosa. De cultura. Sí, pero hay otra cosa, y es el mismo para el cine. Es que tenemos esta tradición que tenemos que defender porque en estos días está muy en retraso. Es del financiamiento del Estado, del Centro Nacional de Cinema, del CNC. Alma, un tercio fue financiado de esto. Hay un fondo especializado que va a los proyectos, pues que sea perfecto, no perfecto, pero existe. Y es por eso, solo por eso, que hay un cine francés de calidad más o menos buena, y que hay esta innovación sobre los nuevos medios. Es la base. Y esto en estos días, puedo decir que es difícil, no sé si va a continuar con eso, pero es la base de todo esto. Diríamos que es una fórmula entre apuesta por la cultura y por las artes, apuesta por el género documental desde los Lumière y además innovación y tecnología, Sí, ¿no?, que siempre ha estado... Porque hace parte ahora de... Creo que es esta fórmula, ¿no?, y eso funciona muy bien en Francia, Canadá y ojalá en el futuro en España, ¿no? Y hay mucho dinero puesto en Francia, en la cultura, ¿no? Sí, muchos. Antes te dan ganas de subir con el coche y de ir a París ahí a llamar. Bueno, os damos muchas las gracias, es una sesión increíble. Vamos a seguir, quien quiera, media horita más detrás. Tenéis invitación a cerveza o agua, quien quiera, hacer un poco de networking y a ver si puede hablar más en pequeño círculo en los autores. Un aplauso y gracias.